Bien, chicos, hoy día vamos a abordar el tema de la nociología. ¿Ya, chicos? Bien, la nociología es una rama o una disciplina filosófica que va a problematizar acerca del conocimiento, ¿ya? Básicamente, se va a preguntar acerca de la posibilidad, origen y esencia del conocimiento, ¿ya? Muy bien. Respecto al conocimiento, ¿ya? Vamos a ver el acto de conocer, ¿ya? Básicamente el acto de conocer ocurre de la siguiente manera, ¿no? Un objeto cognoscente, ¿ya? ¿Está bien? Se aproxima a un objeto cognoscible para captar sus propiedades y relaciones, ¿ya? En eso consiste el acto de conocer, ¿de acuerdo? Entonces, en el acto de conocer tenemos tres elementos que participan, ¿ya? El sujeto, dije, el sujeto cognoscente, ¿ya? Que es el ser humano con capacidad de conocer, ¿no? A aprender, ¿ya? El objeto, que es cualquier ente de la realidad, ¿ya? Y en esa aproximación, ¿ya? El sujeto se representa en la mente o se refleja en la mente al objeto, ¿ya? Ese es el conocimiento. Acá tenemos una imagen para ayudar a comprender eso, ¿no? Ahí está, sujeto, ¿ya? Objeto, ¿ya? De ese vínculo, el ser humano se forma aquí en la mente un reflejo o representación de dicho objeto, ¿ya? Ese es el conocimiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces el conocimiento es, como te acabo de señalar, el reflejo de los objetos de la realidad en la conciencia de los seres humanos. ¿Estamos? ¿Ya? Algunos prefieren usar el término representación, ya que entienden que no es totalmente fiel, exacto, ¿no? ¿Ya? Bueno, sobre eso podemos discutir. Y justamente sobre eso es el debate, ¿ya? Conocimiento, entonces, acá podría ir reflejo o representación de los objetos de la realidad en la conciencia de los seres humanos, o sea, en la mente humana. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tienes que recordar, además, que el conocimiento tiene características, ¿ya? Que son estas que están aquí: objetivo, necesario, universal, verificable y fundamental. Lo cual nos recuerda que no todo lo que está en nuestra cabeza es conocimiento, ¿ya? En nuestra cabeza tenemos también intereses, deseos, ¿no es cierto? ¿Ya? Este, creencias, supersticiones, ¿ya? Para que una idea ya sea considerada conocimiento, insisto, tiene que tener estas cuatro características. La primera, ser objetivo, ¿ya? Es decir, el conocimiento pretende reflejar las características, relaciones y leyes que efectivamente poseen los objetos de la realidad. Es decir, objetividad, ¿no? Tratamos de reflejar la realidad tal cual es, ¿ya? Independientemente de nuestros deseos, nuestros intereses, nuestras creencias, ¿ya? Que sería lo subjetivo, pues, ¿ya? ¿Ya? Se trata acá no de ser subjetivo, no de dar rienda suelta a nuestros intereses, deseos, sino de ser objetivos, ¿no? Representarnos o reflejarnos la realidad tal cual es sin alterarlo, insisto, dejando de lado nuestra subjetividad, ya nuestros deseos, nuestros intereses. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la primera característica. ¿Ya? De tal manera que, por ejemplo, si alguien dice, ¿no? La U es el mejor equipo del Perú, ¿ya? Ese enunciado, por ejemplo, no está siendo objetivo, ¿no? Porque no refleja la realidad tal cual es, sino que está expresando el deseo subjetivo de un hincha. Por tanto, eso no es conocimiento, sino es un deseo, una creencia, ¿ya? De un fanático, de un hincha, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? La objetividad, insisto, reflejar la realidad tal cual es, más allá de lo que a mí me gustaría, yo quisiera, mis sentimientos, mis deseos, mis creencias. ¿Ya? No te olvides, ¿ya? Lo contrario de lo objetivo es lo subjetivo. Otra característica del conocimiento es la de ser necesario. Si el conocimiento es objetivo, entonces es necesario, ¿ya? Porque el conocimiento es un sistema coherente, por tanto, no puede ser aceptado como verdadero y falso a la vez. Es decir, no admite contradicciones, ¿ya? Un conocimiento necesario significa que es así y no puede ser de otra manera, no admite contradicciones. Yo no puedo decir, no, no, pues profe, lo que pasa es que la U es el mejor equipo del Perú y no lo es a la vez. No, 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 no puede ser, no puede ser. ¿Ya? Ni puedo decir que la Tierra es redonda y no es redonda a la vez. No, ¿ya? Eso sería contingente, cambiante, necesario, no sé. Es lo contrario al necesario, perdón, ¿ya? Lo contingente es lo contrario a lo necesario, ¿ya? Lo necesario implica, insisto,
¿ya? Adherirnos al principio aristotélico de no contradicción, ¿ya? Que señala que es falso que algo sea verdadero y falso a la vez. No, algo no puede ser y no ser a la vez. No, ¿ya? No puede decir que un pato ya es ave y no es ave a la vez. No, eso no, ¿ya? Eso significa necesario, que no admite contradicción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, si el conocimiento es objetivo y es necesario, además también es universal, quiere decir que es válido para todos los seres humanos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, el conocimiento tiene que ser verificable o fundamentado, tiene que poderse comprobar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Esas son las características del conocimiento, entonces. Objetivo, no subjetivo. Necesario, no contingente. Universal, no relativo. ¿Ya? Y verificable o fundamentado, basado en hechos, pues. ¿Ya? Pruebas. ¿De acuerdo? Materiales. Listo. Clasificación de los conocimientos. A ver, chicos. Según los sentidos, ¿ya? Según los sentidos, el conocimiento puede ser sensible o racional. ¿De acuerdo? ¿Ya? El conocimiento es sensible, ¿ya? Cuando la información es obtenida a través de los sentidos, ¿ya? Acá hay uso directo de los sentidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Conocimiento que yo obtengo a través de lo que veo, escucho, palpo, etcétera, ¿ya? En cambio, los conocimientos racionales son productos de el raciocinio, el entendimiento, ¿ya? Acá no intervienen los sentidos, ¿ya? Ejemplo de conocimiento sensible, ¿no es cierto? Observar y decir la pizarra de color negra, ¿no? El ceviche es picante, etc. La manzana es dulce. ¿Ya? Es información que yo obtengo a través de los sentidos, ¿de acuerdo? ¿Ya? El cielo es azul, etc. En cambio, los conocimientos racionales son, por ejemplo, los matemáticos, ¿ya? O los lógicos, ¿ya? Esos son racionales, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el todo es mayor que cada una de las partes por separado, ¿no es cierto? Eso es algo lógico, ¿ya? Y eso es racional, eso no es algo que yo observe, es algo que yo deduzco, ¿ya? Lógica racionalmente, ¿de acuerdo? ¿Ya? O cualquier conocimiento matemático, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es racional. Ahí no intervienen los sentidos. Ahora, según el objeto, ¿ya? Los conocimientos pueden ser intuitivos o discursivos. A ver, atención. Un conocimiento es intuitivo cuando tengo contacto directo con el objeto, ¿ya? Me relaciono directamente con el objeto. En cambio, discursivo cuando mi contacto con el objeto es indirecto, ¿ya? Intuitivo. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Observo algo directamente, el objeto está aquí, presente, ¿ya? En cambio, discursivo, por ejemplo, sería la historia, ¿ya? La guerra con Chile, por ejemplo, ¿ya? O el Tahuantinsuyo, ¿ya? Son hechos que han ocurrido hace muchísimo tiempo. Ninguno de nosotros, ¿de acuerdo?, ha estado presente cuando estos hechos ocurrieron, ¿ya? Lo que sabemos lo sabemos por terceros, ¿no? Por lo que narran cronistas, historiadores, periodistas, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pues nuestro conocimiento sobre esos hechos, sobre el incanato, sobre el Tahuantinsuyo, por ejemplo, es discursivo. ¿Por qué? Porque, insisto, no tengo contacto directo. Sin embargo, conozco, sí, pero de manera indirecta, ¿ya? Eso es discursivo. En cambio, si hubiese estado presente, mi conocimiento sería intuitivo, ¿de acuerdo? Intuitivo cuando hay contacto directo con el objeto. Discursivo cuando no hay contacto directo con el objeto, ¿ya? Ahora, según la experiencia, el conocimiento puede ser a posteriori o a priori, ¿ya? A posteriori es después de la experiencia, ¿ya? A priori, en cambio, significa sin la experiencia, ¿ya? Un conocimiento es a posteriori, ¿ya? Cuando yo he tenido la experiencia ya, he vivenciado ya el hecho, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso tiene que ver con la experiencia sensible, por ejemplo, ¿ya? Yo observé, ya vi, ya viví algo. Entonces, por eso lo conozco. En cambio, el conocimiento a priori es aquel en el que no intervienen los sentidos, ¿ya? Por eso es a priori, ¿ya? No requiere de la experiencia sensible o no proviene de la experiencia sensible, entonces proviene del uso de la razón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cualquier conocimiento de la física, la química, la biología, ¿ya? Que son ciencias fácticas, ¿ya? Me dan un conocimiento a posteriori, o sea, después de la experiencia, después de haber experimentado, observado, comparado, etcétera, ¿ya?
En cambio, los conocimientos a priori son, por ejemplo, los matemáticos, ¿no? ¿Ya? Esos no requieren de la experiencia, ¿ya? Son a priorísticos, racionales. Por ejemplo, si yo digo que la suma de los ángulos de un triángulo equivalen a 180 grados, eso es a priori, ¿ya? No es que yo haya visto un triángulo en la naturaleza, pues, ¿no? Porque esas son abstracciones que hacemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tú te pones a pensar a posteriori, ¿no? Tiene que ver con si vemos según el uso de los sentidos o no, bueno, acá sí intervienen los sentidos, ¿no? En el a priori, en cambio, es más bien racional, no intervienen los sentidos, ¿ya? Muy bien. Ahora, según el nivel, ¿ya? El conocimiento, según el nivel, ¿ya? Puede ser espontáneo, científico o filosófico, ¿ya? El conocimiento espontáneo, chicos, surge en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y su objetivo es utilitarista, nada más. Es decir, es asistemático, o sea, tú no sistematizas esa información, no la sistematizas, simplemente la utilizas de manera mecánica, ¿ya? Atención, ¿ah? En cambio, el conocimiento científico surge producto de la investigación científica. Por eso, en primer lugar, el conocimiento científico es metódico, porque la investigación científica supone procedimientos y pasos estrictos para la obtención de conocimientos objetivos, ¿no es cierto? ¿Ya? Además es sistemático porque esta información sí va a ser ordenada, jerarquizada, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿ya? Un ejemplo de conocimiento espontáneo sería, por ejemplo, el uso del horno a microondas, ¿ya? Hasta un niño, ¿no? Mi hijo de 3 años, por ejemplo, claro, con supervisión, ¿no? Pero él prende el horno a microondas, ¿no es cierto? Lo programa y calienta la comida, ¿no? Ese conocimiento espontáneo, ¿no? Él no sabe qué son las microondas, ni siquiera se pregunta, ¿para qué? Fascinado con que programas y después su leche sale caliente, ¿no? Fascinado, ¿él listo? No se pregunta el porqué de las cosas, ¿ya? Simplemente eh, lo utiliza, ¿ya? En cambio, un conocimiento científico implicaría entender, por ejemplo, qué son las microondas, ¿no es cierto? Y cómo estas actúan sobre los alimentos, por qué las calientan, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hay? Aceleración de partículas, fricción, ¿qué ocurre? Eso ya sería conocimiento científico, ¿ya? Entonces, repito, ¿eh? El conocimiento espontáneo surge en la vida cotidiana, es asistemático y es utilitarista. Mientras que el conocimiento científico es metódico, es sistemático, ¿ya? Por tanto, objetivo, ¿ya? En cuanto al conocimiento filosófico, ¿ya? Este es también metódico, sistemático, ¿ya? Pero a diferencia del científico, tiene dos características más, que es radical, o sea, que va a la raíz o principio de todo lo existente, ¿ya? Y es universal también, aborda temas de máxima generalidad, ¿de acuerdo? Listo. Los juicios. Un juicio, chicos, en filosofía, ¿ya? Es un enunciado aseverativo, es decir, es una frase o oración, eso es un juicio, ¿ya? Y los conocimientos se expresan, pues, a través de juicios, ¿ya? Los conocimientos se expresan a través de juicios, ¿ya? Por ejemplo, la luna es el satélite natural de la Tierra, eso es un juicio, ¿ya? La Tierra es esférica, ese es otro juicio, ¿ya? Los metales se dilatan con el calor, es otro juicio, ¿de acuerdo? Entonces, los juicios son la forma también como se expresan los conocimientos, ¿ya? Porque son enunciados aseverativos que tienen valor de ser verdaderos o falsos, ¿ya? Ahora, Immanuel Kant hace una clasificación de los juicios. Habla de juicios analíticos, sintéticos y sintéticos a priori, ¿ya? Los juicios analíticos son aquellos que surgen del análisis del concepto sujeto, es decir, en un juicio analítico va a haber identidad entre sujeto y predicado. ¿Te acuerdas de eso? ¿Ya? Por ejemplo, Kant te da este ejemplo, este caso, ¿no? Todo cuerpo es extenso. ¿Ya? Este es un juicio analítico. Si tú notas, hay identidad entre sujeto y predicado. Sujeto, todo cuerpo. Predicado es extenso. Y el cuerpo es extensión, pues es lo mismo. Es como decir, todo triángulo es una figura de 3 ángulos. Es lo mismo, pues te das cuenta. Hay identidad entre sujeto y predicado. Es como decir, ya, todo cuadrúpedo es un animal de 4 patas. ¿Ves? Hay identidad entre sujeto y predicado. Esos son los analíticos. ¿Ya? Los juicios sintéticos, en cambio, son aquellos que surgen de una síntesis de dos conceptos sin alguna relación necesaria entre sí. Es decir, acá sí,
el predicado va a decir algo nuevo respecto del sujeto. Este ejemplo te lo pone Kant. Todo cuerpo es pesado. Ya es diferente ya, ¿no es cierto? Cuerpo es extensión, peso es otra cosa. Estás agregando una característica nueva, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todo cuerpo es pesado, ¿ya? Si quisiéramos tomar un ejemplo anterior, entonces, ¿no es cierto? ¿Ya? El triángulo, perdón, ya no diríamos el cuadrúpedo es un animal de cuatro patas, no, porque tenemos que decir algo nuevo, porque es sintético. Entonces, los cuadrúpedos son por general mamíferos, ya estoy agregando nueva información, ese es un juicio sintético, ¿ya? Ya no hay identidad entre sujeto y predicado, el predicado dice algo nuevo respecto al sujeto. Los juicios sintéticos a priori, ¿ya? Según Kant, estos son los juicios científicos, ¿de acuerdo? Son de las ciencias, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Aumentan la información del sujeto porque son sintéticos, ¿está bien? Acá está, sintéticos. A priori, además. ¿Qué significa a priori? Son necesarios y universales porque son a priori. No se requiere ver, o sea, captar con los sentidos algo para determinar que ese juicio es verdadero, por eso se llaman a priori, son universales. ¿Ya? Kant pone este ejemplo, 7 más 5 es igual a 12, ese es un juicio sintético a priori, ¿ya? Donde tenemos que el sujeto es 7 más 5 y el predicado es 12, ¿ya? Dice, en el sujeto 7 más 5 solo se piensa en la unión de 7 y 5, pero no en el resultado de esta unión. Luego, el predicado 12 es una nueva información que se agrega al sujeto. Entonces, 7 más 5 y 12 son conceptos sin relación alguna, ¿ya? Que se sintetizan en el juicio mencionado arriba. ¿Ya? ¿De acuerdo? Problemas de el conocimiento, ¿ya? Un primer problema a abordar es el problema de la posibilidad del conocimiento. ¿Te acuerdas? Posibilidad del conocimiento, ¿ya? La pregunta es, ¿el hombre es capaz de alcanzar conocimientos objetivos o siempre le va a ganar su subjetividad? El hombre tiene las capacidades racionales y sensoriales para alcanzar el conocimiento, todo el conocimiento, o sus capacidades sensoriales y racionales no le permiten conocerlo todo. ¿Ya? Esas son las preguntas. Al respecto, el dogmatismo dice que sí tenemos la capacidad plena de elaborar conocimientos objetivos. Es decir, para el dogmatismo el hombre lo puede conocer todo. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a esto? Generalmente por el sentido común, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? El sentido común nos dice que sí podemos conocer las cosas tal y como son. ¿Ya? El racionalismo también es una postura generalmente dogmática, porque el racionalismo, ¿ya? Tiene confianza extrema en la razón, cree que a través de la razón el hombre puede conocerlo absolutamente todo, ¿ya? Si tú me preguntaras por representantes del dogmatismo, tendremos que mencionar a los filósofos presocráticos, ¿ya? Aquellos que están buscando el arjé o principio de todo lo existente para trazarse semejante tarea, ¿ya? De encontrar, ¿ya? El inicio, el principio de todo lo existente. Ellos tienen fe completa, ¿no? Confianza completa en que el hombre es capaz de conocerlo a absolutamente todo. Por eso van a buscar el principio de absolutamente todo, ¿ya? Entonces Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, sin saberlo, eran dogmáticos. Digo sin saberlos porque ellos nunca se preguntaron acerca de los límites del conocimiento. Quienes se van a preguntar al respecto, ¿ya? Son los escépticos, ¿ya? El escepticismo es una postura que sí se pregunta, problematiza y se pregunta. ¿Y el hombre puede conocerlo todo? Es más, ¿el hombre puede conocer siquiera? ¿Ya? Eso se plantea el escepticismo, ¿ya? Ellos plantean que no hay una capacidad plena para elaborar conocimientos objetivos. ¿Ves? Mira, es lo contrario al dogmatismo. Para el dogmatismo sí, el hombre tiene capacidad plena para elaborar conocimientos objetivos. Para el escepticismo, no. ¿Ya? Y vamos a ver sus variantes. Pirrón de Elis es representante del escepticismo radical. Para él, el hombre no puede elaborar conocimiento de ningún modo. Mira, pues es más radical, pues. ¿Ya? ¿Sabes por qué el hombre no puede conocer nada, según Pirrón de Elis? Porque el mundo, ¿ya? Es indeterminado e inconmensurable, es decir, demasiado complejo y grande para que el hombre lo pueda conocer. ¿Ya? Entonces el hombre no puede conocer nada, por eso recomienda Pirrón de Elis la suspensión del juicio. ¿Qué quiere decir? No emitir juicios. ¿Qué te dije? Un juicio es una afirmación. Cada que el hombre emite un juicio se equivoca. El hombre dijo, la tierra es plana, la tierra es el centro del universo. Esos son juicios, ¿sí? Por los cuales hasta mató. Y luego se enteró que eran falsos, ¿te das cuenta? Entonces, lo que tiene que hacer el hombre es
suspender el juicio, no emitir juicios, porque simple y llanamente se va a equivocar. ¿Por qué? Porque no puede conocer. Luego tenemos el escepticismo relativista. Protágoras de Abdera plantea que no es posible alcanzar conocimientos universales, solamente conocimientos relativos a cada persona. Por eso él dice que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿ya? Y no se puede elaborar conocimientos universales, ¿ya? O sea que el conocimiento depende de la experiencia de cada hombre o cada grupo. Por eso cada hombre, cada grupo tiene su opinión, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no existe el conocimiento universal, ¿ya? Esta es mi opinión y esa es la tuya. Entonces, para mí, por ejemplo, ¿ya? Este es un buen gobierno porque no está cayendo en casos de corrupción extremos como otros, este sí se ha atrevido a hacerle frente a las mineras, ¿no es cierto? Pero para otros, por ejemplo, es un mal gobierno y también tiene sus razones, ¿no? No porque está espantando la inversión extranjera, ¿no es cierto? Porque no habla, es mudo, es bruto, es cholo, pues, y cada uno tiene sus razones. ¿Quién tiene la razón según Protágoras? Ambos, porque cada uno tiene sus razones y su experiencia, ¿ya? El conocimiento es relativo nomás para ellos, ¿ya? El escepticismo agnosticista de David Hume plantea que no se puede elaborar conocimientos que no hayan sido productos de nuestras sensaciones, ¿ya? O sea, si no ha sido captado por los sentidos, no se puede conocer. Es decir, dicho de otra manera, solo podemos conocer lo físico, ¿ya? Lo que podemos ver, tocar, oler, palpar, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo metafísico, lo que está más en lo físico, lo que no se puede captar con los sentidos, es algo absurdo que no podemos conocer. Por ejemplo, alma, Dios, mundo, ¿ya? Eso es metafísico. ¿Ya? Respecto a eso, no podemos decir nada, no podemos conocer. En cambio, árbol, casa, rocas, de eso sí podemos hablar porque es físico, ¿ya? Ese es el agnosticismo. Por eso un agnóstico le preguntas, oye, ¿Dios existe? Y él te va a decir, no sé, porque es algo que el hombre no puede conocer. Háblame de cosas físicas, ahí sí puedo opinar, pero de lo metafísico, no sé. El escepticismo positivista o positivismo es una continuación de esta postura del siglo XVIII, ahora en el siglo XIX, representado por Augusto Comte, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y lo que propone el positivismo es que la única forma de elaborar conocimientos es a través de la ciencia, ¿ya? Y esto implica observación, experimentación y comparación. Mira, observación, esto es sensorial, pues, ¿ya? Si no se puede captar con los sentidos, no se puede experimentar, esto simplemente no es conocimiento. ¿Qué cosa es? Metafísica, y eso es absurdo, ¿ya? Además, también se ubica dentro del escepticismo al solipsismo, ¿no? Que considera que el único totalmente cierto es nuestra propia existencia. Niega la existencia de una realidad fuera del mismo, eso es solipsista. Solamente yo existo y nadie más, ¿no? Esa es la postura, por ejemplo, de Berkeley, ¿no? Que dice ser es ser percibido y que sostiene el inmaterialismo. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? El criticismo respecto a la posibilidad del conocimiento, así en resumen, lo que planteo propone es que podemos conocer lo fenoménico, el fenómeno, que es la cosa para sí. Anota eso, ¿eh? La cosa para sí. O sea, cómo yo me represento la realidad, ¿ya? Ese es el fenómeno, ¿ya? Pero la realidad en sí, a eso le va a llamar noumeno, ¿ya? La realidad en sí o noumeno es algo que no puedo conocer, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque mis sentidos son limitados, pues. A ver, tú y un murciélago, te pregunto, ¿ambos se representan igual a la realidad? Toma en cuenta que el murciélago es casi ciego. El murciélago no tiene un oído, sí, ¿no? Excelente, pero, viste, es casi ciego. Entonces, él más se guía por sonidos, ¿no? Entonces, imagínate cómo será su mente, ¿no? Es como un sonar, más bien, ¿no? Como un radar. En cambio, el humano se guía mucho de la vista, ¿no es cierto? Nuestro oído no es tan bueno, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ambos, el murciélago y nosotros, nos representamos la realidad diferente, ¿sí o no? Eso es lo fenoménico, pues, ¿ya? Cómo te representas la realidad, ya según los sentidos que tú tienes, ¿ya? ¿De acuerdo? Además, nuestra sensibilidad es diferente, nuestra capacidad de razonamiento es diferente, ¿ya? Entonces, cada uno se representa la realidad para sí. Eso se llama fenómeno. Pero la realidad en sí misma, ¿ya? O sea, el noumeno, eso no lo puede conocer nadie, ¿ya? Entonces, frente a la pregunta
de la posibilidad del conocimiento, Kant dice que sí podemos alcanzar conocimientos objetivos, pero fenoménicos, ¿no? Lo que no podemos conocer es la realidad tal cual es en toda su complejidad, a lo cual llama noumen, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Respecto al problema del origen del conocimiento, ¿ya? La pregunta es cuál es la fuente, cuál es el origen, cómo inicia el conocimiento. Frente a esto, el racionalismo plantea que el origen del conocimiento es la razón, ¿ya? Para Descartes, Spinoza y Leibniz, ¿ya? Lo que ocurre, lo que pasa es que los sentidos, ¿ya? Los sentidos te proporcionan ideas ambiguas y engañosas, ¿de acuerdo? No puedes fiarte de los sentidos, ¿ya? A ver, mira, por ejemplo, tú metes una cuchara en un vaso de agua, ¿ves? Los sentidos te engañan ahí. Mira. ¿Qué te muestran los sentidos ahí? Tú ves una cuchara torcida, ¿sí o no? Pero tú sabes que la cuchara no se ha torcido, la sacas y ves que está derecha. Te das cuenta cómo los sentidos te brindan información ya ambigua, engañosa, distorsionada. Entonces no puedes fiarte de tus sentidos tú. Tú tienes que basarte en la razón. ¿Por qué? Porque la razón o entendimiento, dice, te proporciona ideas tan claras, es decir, evidentes, que no pueden ser cuestionadas de ningún modo. ¿Ya? Eso es lo que dice el racionalismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, esta idea tan clara y evidente, ¿ya? El todo es más grande, ¿ya? Que cualquiera de sus partes. ¿Ves? Eso es evidente, lógico, ¿sí o no? Tan claro. ¿Quién lo podría cuestionar? ¿Te das cuenta? En cambio, los sentidos te brindan información, como te he señalado, engañosa, ambigua. ¿Ya? Muy bien. Además, vamos a ver algunas características del racionalismo. Como tú sabes, el racionalismo plantea una tesis innatista cognitiva, ¿no? Es decir, según Descartes, existen las ideas, ¿te acuerdas? Adventicias y facticias, pero también existen las ideas innatas, es decir, aquellas que las traemos ya desde el nacimiento. Nacemos, según Descartes, por ejemplo, con la idea de Dios, con la idea de nuestra propia existencia, ¿ya? Ambas tan obvias, ¿no? Que las sentimos dentro de nosotros, ¿ya? Por tanto son innatas, no aprendidas, no las hemos captado con los sentidos, las traemos ya al nacer. Por eso todos creen en Dios, por eso todos saben de su propia existencia, de su yo. Eso pensaba Descartes, ¿ya? Además, el racionalismo propone a la matemática como modelo de ciencia. La matemática justamente es racional, pues la matemática no recurre a los sentidos, ¿sí o no? Es racional, es lógica, ¿sí o no? Claro, ¿ya? Y propone, por tanto, el racionalismo la deducción como método. Acuérdate, la deducción, ¿no? De una aseveración general, tú puedes aplicar eso a casos particulares. ¿De acuerdo? Esa es la deducción. ¿Ya? Si todos los hombres mueren, eso es una deducción. Es algo general, yo deduzco, lo aplico por un caso particular, que yo también en algún momento voy a morir. No, no dudo de mi mortalidad. ¿Y por qué estoy seguro? Por deducción. De lo general, lo aplico a casos particulares, ¿ya? Esas son las características del racionalismo. Mira, porque el empirismo es todo lo contrario. Para comenzar, para el empirismo, el origen del conocimiento no es la razón, sino la experiencia sensible. Y mira su argumento. La experiencia sensible proporciona al entendimiento ideas claras o evidentes. ¿Ya? En cambio, mira, las ideas que nos brinda la razón no son verdaderas si la experiencia no lo confirma antes. ¿De acuerdo? Por eso la razón nos puede proporcionar ideas engañosas, ¿ya? No lo vamos a saber hasta que lo comprobemos en los hechos o la experiencia sensible. Entonces, la fuente del conocimiento y también forma de comprobar si una idea es verdadera o no es la experiencia sensible. ¿De acuerdo? ¿Ya? Representantes: Bacon, Locke, Berkeley y David Hume. ¿Ya? Y mira lo que plantean, la tesis de la tabula rasa. Esto, por ejemplo, es opuesto al innatismo cognitivo. Entonces, ¿te acuerdas que para Descartes existen ideas innatas? Ya. John Locke dice no. Cuando nacemos, nuestra mente es una hoja en blanco, no hay ninguna idea. Cualquier idea que va a surgir en la mente es producto de la experiencia sensible. Y es más, le rebate, por ejemplo, eso de que todos creemos en Dios, falso. Los indígenas, mira, por ejemplo, a ver, los apaches, por ejemplo, o los incas, por ejemplo, ellos no creían en Dios, no.
adoraban al sol, a la naturaleza. Entonces no es cierto que eso es una idea innata, ¿no? Esa es una idea aprendida, esto de la creencia en Dios. Tienen que enseñarte. Si no, tú no crees en ningún Dios. Adoras a la naturaleza, tal vez, ¿ya? Entonces no existen ideas innatas, ¿ya? Al nacer nuestra mente es una tabula rasa. Tabula rasa es tabla sin marcas, ¿ya? Así es nuestra mente. Para entender mejor nosotros, que somos personajes del siglo XX o XXI, hoja en blanco, ¿no? Así se traduce mejor, ¿ya? La física como modelo de la ciencia. Mira, el racionalismo proponía a la matemática, en cambio el empirismo propone a la física como modelo de ciencia, ¿ya? Porque parte de la información sensorial, pues física justamente, ¿no? Y propone, por tanto, la inducción como método. ¿Qué es la inducción? No, tú tienes que partir de la observación particular para llegar luego a generalizaciones, ¿ya? Ese es el método que propone, la inducción. Entonces yo observo aquí, este perro ladra, ese perro ladra, conclusión, todos los perros ladran. La inducción de lo particular, de la observación particular, hago luego generalizaciones. Luego tenemos el criticismo o a priorismo. Se pone en el medio otra vez Kant y plantea que el origen del conocimiento es tanto la experiencia sensible como la razón. Kant llega a decir, ¿ya?, que la experiencia sensible sin la razón es ciega y que la razón sin la experiencia sensible es cáscara vacía. Para que ocurra el conocimiento se requiere de ambos, ¿ya? Está bien, dice Kant, el conocimiento empieza con la experiencia sensible, pero no puedes negar una sensibilidad a priori que tienen los seres humanos, ¿de acuerdo? Esa sensibilidad es, por ejemplo, la forma como organizamos, ordenamos esa información, ¿ya? ¿De acuerdo? Una especie de intuición, ¿de acuerdo? Además que el ser humano no es una persona que esté pues pasivamente recibiendo información sensorial. No, el ser humano cuando recibe la información sensorial es porque está haciendo algo, está buscando algo, por ejemplo, alimentarse, está investigando, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, alguien prendió su micro, a ver, ¿quiere participar? A ver, atención, me están rompiendo el corto tiempo que tenemos. ¿Sí? A ver, verifiquen, por favor. Sigue su micro prendida ahí, mi cabeza. ¿Ya? ¿Hecho? ¿Sí? Ya. Ese es el criticismo a priorismo, entonces que propone Kant. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Finalmente tenemos el problema de la esencia del conocimiento. ¿Ya? ¿Qué cosa es el conocimiento esencialmente? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? Se pregunta. El realismo dice que el conocimiento es básicamente el reflejo de la realidad o de las cosas. ¿Ya? Eso es lo que plantea el realismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es conocer? Como decíamos al comienzo en la definición, pues, ¿no? El conocimiento es el reflejo de la realidad. ¿Ya? Entonces yo me reflejo aquí en la mente, cual si fuera un espejo o una cámara fotográfica, ¿ya? Todo lo que ocurre a mi alrededor, ¿de acuerdo? Ahora tenemos, dicen algunos, un realismo metafísico ingenuo, ¿ya? Que concibe que ese reflejo ya es invariable y acabado, ¿ya? Y tenemos un realismo dialéctico, que entiende que ese reflejo ya está en permanente transformación. ¿Por qué? Porque la realidad también está en constante cambio, de tal manera que no podemos alcanzar entonces conocimientos absolutos, ¿ya? Porque, repito, la realidad es cambiante, es dialéctica, está en constante movimiento y desarrollo, ¿ya? Luego tenemos el idealismo subjetivo, ¿ya? Acá tenemos a George Berkeley, acuérdate, George Berkeley, te acuerdas que proponía la tesis del inmaterialismo. Para George Berkeley la materia no existe. Esta carpeta, por ejemplo, acá esta mesa, por ejemplo, para él son solamente suma de percepciones, nada más, no existe en realidad. ¿Cómo que no? Yo lo estoy viendo, es marrón, no, esa es tu percepción visual, pero la estoy tocando, es lisa, no, eso es tu percepción táctil. Pero huele a madera, no, esa es tu percepción olfativa. O sea, todas son percepciones tuyas nada más. No existe la materia. Por tanto, para él, para Berkeley, ser es ser percibido, dice, ¿te acuerdas? Ser es ser percibido, ¿ya? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es la percepción de las cosas por un sujeto. Si un sujeto no percibe una cosa, esa cosa simplemente no existe, ¿ya? Porque al final todas las cosas están en la conciencia de alguien. Repito, si no están en la conciencia de alguien, simplemente no existen, porque la materia no existe, ¿ya? Todos son percepciones nuestras. Ese es el idealismo subjetivo de Berkeley, ¿ya? O sea, para él no existe
un mundo fuera de nuestra conciencia, una realidad fuera de nuestra conciencia, ¿ya? Fuera de nuestras percepciones, no hay nada. ¿Qué más? El fenomenalismo, ¿ya? Otra vez Immanuel Kant dice que el conocimiento empírico es el fenómeno elaborado por nosotros. A eso se le llama fenoménico, pues, ¿de acuerdo? Ya hemos visto ya Kant, cuando hemos visto el tema de la posibilidad del conocimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice que nuestra realidad o nuestro mundo está constituido por los fenómenos, ¿ya? A nuestro alrededor conocemos las cosas, colores, sabores, sonidos, texturas y olores, ¿ya? Conocemos también que estas cosas se mueven, dándonos la impresión de un mundo ordenado, ¿ya? Este conjunto de cosas coloridas y en movimiento es lo que nosotros llamamos realidad, ¿de acuerdo? Pero esta realidad está compuesta de fenómenos, por tanto, es una construcción nuestra a partir de nuestra experiencia y razón. Entonces, el orden del mundo se debe al ser humano. Nosotros somos los que lo percibimos ordenado porque tenemos esa intuición, ¿ya? De ordenar las cosas, ¿ya? Somos nosotros quienes hacemos que el mundo se vea así, ¿de acuerdo? Pero lo real está constituido por las cosas en sí mismas, ¿de acuerdo? Y el hombre solamente conoce lo fenoménico, los fenómenos, pero no las cosas en sí mismas. Esa no la podemos conocer, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Kant. Muy bien, vamos a la práctica dirigida, chicos, a ver, ¿ya? A ver, su participación, por favor, aquí. Antes, ¿alguna pregunta de repente sobre lo anterior? ¿No hay preguntas? Ya, entonces vamos a la práctica dirigida, ¿ya, muchachos? A ver, señale las alternativas incorrectas, ¿ya? Afirmamos que un conocimiento es objetivo cuando... A ver, esta es una pregunta, creo. Ah, profesor, me pregunta Guaraca, los grados del conocimiento, ¿cuáles eran? Ya, el conocimiento común, ¿ya? Al cual también se le llama conocimiento vulgar u ordinario, es el conocimiento común, común, vulgar, ordinario se le llama, ¿ya? Luego el otro nivel es el conocimiento científico, ¿ya? Y luego tenemos el conocimiento filosófico, ¿ya? Esos son los grados o niveles de conocimiento, ¿ya? Listo, ya. Uno, señale las alternativas, ¿ya? A ver, un conocimiento objetivo es cuando, a ver, vamos a ver. Nos pide las incorrectas, cuidado, cuidado, nos pide las incorrectas, ¿ya? ¿Cuáles son incorrectas, ya? A ver. A ver, afirmamos que un conocimiento es objetivo cuando se sustenta en la credibilidad del sujeto. No, eso no es cierto, ¿no? Si se sustenta en la credibilidad del sujeto, esto no es un conocimiento objetivo, pues, sino que depende para mí qué tan creíble o respetable o autoridad es un sujeto, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la objetividad, ¿no es cierto? Esto es subjetivo, ¿ya? Eso es incorrecto, ¿ya? Es susceptible de aceptación por otros sujetos. Quiere decir que si es objetivo, entonces es, este, a ver, es susceptible de aceptación, ¿ya? Por otros sujetos, ¿ya? A ver, atención, susceptible de aceptación por otros sujetos. Eso se refiere a que es universal, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Guarda adecuación con el objeto, ¿ya? Eso es verdadero, ese no va, ¿ya? La afirmación 3 no va, ¿ya? 4, no es modificable por la voluntad del sujeto. Eso también es verdad, pues, ¿no? No es subjetivo, es objetivo, está verdad. Pero acá no te piden las verdaderas, cuidado con eso. Ya no te piden las verdaderas, te pide la que es incorrecta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces tenemos, es susceptible de aceptación, eso es universal, ¿ya? Pero universal quiere decir que es objetivo también, está vinculado, ¿ya? Entonces también puede ir, ¿ya? La única incorrecta que es la 1, que se sustenta en la credibilidad del sujeto. No, no tiene nada que ver con la credibilidad, ¿ya? Algo es objetivo cuando es independientemente de nuestros deseos, intereses, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces, uno es la A, cuidado, cuidado, ¿ya? 2, de acuerdo, ¿ya? Con la afirmación del sofista Protágoras, el hombre es la medida de las cosas que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Podemos decir que el conocimiento, a ver, ¿qué quiere decir Protágoras con eso de que el hombre es la medida de todas las cosas? De que no existe conocimiento universal, ¿sí o no? ¿No? Que todo es relativo nada más.
Mira, mucha gente piensa así, ¿eh? Mucha gente, por ejemplo, te responde con su clásico. Esa es tu opinión, yo tengo mi opinión. ¿Qué te está diciendo? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿no? Mucha gente sin darse cuenta es seguidora de Protágoras, es sofista sin darse cuenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando el conocimiento es universal, puede ser objetivo y subjetivo, no. Si el conocimiento es universal, es objetivo, pues, ¿ya? Si es universal, es objetivo. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. ¿Ya? Eso es universal, es válido aquí y en la China, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando Protágoras dice que el hombre es la medida de las cosas, ¿ya? Está diciendo que el conocimiento universal, ¿ya? Y además objetivo es imposible, es lo que está diciendo, ¿ya? 2 es A, ¿ya? 2 es A, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque repito, universal no, porque el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, entonces no existe verdad universal, la verdad es relativa nomás, es tu opinión, mi opinión, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿ya? Eso es relativo nomás, ¿ya? Y si es imposible que sea universal, también es imposible que sea objetivo, pues, ¿ya? La 2 es la A. Además, mira, descartando posibilidades, no hay otra, pues, ¿ya? ¿Ya? Absoluto y completo es posible, no, pues si eres relativista, ¿ya? Relativo de objetos es imposible. Si acá dijera posible, marcábamos la C, ¿no? Universal y necesario, ¿es realizable? No, el universal es imposible. Evidente y claro es lógico, esto es más bien racionalismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por Descartes también llegas a la A. Por descarte, quiero decir, no por Descartes. Por descarte, ¿ya? Ay, ay, ay. Ay, me duele mi espaldita, estoy enfermito. A ver, chicos, la 3, ¿ya? De acuerdo con el criticismo, este es de Kant, ¿no? ¿Es correcto afirmar que? A ver, ¿quién me contesta la 3? El ser humano no puede aprender el fenómeno. Si eso dice Kant, pues, ¿no? Solamente captamos lo fenoménico nomás, ¿ya? ¿Ya? Eso es verdad. El hombre solo tiene opiniones y creencias. No, eso no dice. El hombre sí puede alcanzar conocimientos, pero fenoménicos, pues, ¿ya? No es posible elaborar conocimientos absolutos, entonces, claro, claro. Sí objetivos, pero no absolutos, pues, ¿ya? Entonces, uno y 3, ¿ya? Uno y 3. ¿Dónde está eso? La B, ¿ya? La B. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya? La B. 4. En el periodo originario de la filosofía griega, ¿ya? Los eleáticos, como los milesios, buscaban determinar el arjé, o sea, fundamento de todo lo existente. En esta época de la filosofía, los filósofos presocráticos tuvieron plena confianza en la razón humana para poder conocer el origen de todo lo existente. Por ello, ambas escuelas presocráticas son con respecto al problema de la posibilidad del conocimiento. A ver, claro, exacto, exacto, Guayanca. Esto es dogmatismo. Son dogmáticas porque tenían confianza plena en la razón humana, creían que la razón humana alcanzaba y sobraba para conocerlo todo, ¿ya? Eso se llama dogmatismo. Además, te dije, estos filósofos presocráticos, sin saberlo, porque ninguno de ellos dijo, yo soy dogmático, no. Los ubicamos en el dogmatismo porque ellos no se cuestionaban los límites del conocimiento, pensaban que el hombre lo podía conocer todo, ¿ya? 4A. 5. Según el criticismo, ¿cuántas fuentes del conocimiento hay? Criticismo, este es Immanuel Kant, eso, el tema de la fuente, origen del conocimiento. A ver, ¿quién me contesta? A ver, alguien contestó. Guayanca, otra vez 5, la C. Claro, hay dos, ¿no? Para que ocurra el conocimiento, la fuente de conocimiento son ambas, la sensibilidad y el entendimiento o razón, ¿ya? Sensibilidad o entendimiento o razón. De repente por ahí alguno estuvo dudando, ¿no? La D, profe, la D, no, porque la intuición pura, eso es la sensación, es lo mismo, ¿ya? Intuición pura o sensación es lo mismo, ¿ya? No. Kant habla de la sensibilidad y el entendimiento o razón. Esas son las dos fuentes del conocimiento, ¿ya? La sensibilidad, la experiencia sensible y el entendimiento o razón. 6. Susana, al escuchar su clase de antropología filosófica,
llega a la conclusión que el conocimiento de lo que es realmente el ser humano es parcial. ¿Ah? Porque existen limitaciones en las facultades que poseemos para conocer. Piensa así, si piensa que el hombre no puede postura nociológica de Susana, a ver, y me dice. Ángelo dice la de no. No, 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 no. Porque no dice que podemos conocer lo fenoménico nomás. Esta es más bien una postura escéptica, sí. Esto es escepticismo. ¿Ya? ¿Ya? El conocimiento del ser humano es parcial nomás, ¿ya? Porque tenemos limitaciones para conocer, ¿ya? Limitaciones. No nuestra forma particular de conocer, ¿no? Eso sería lo fenoménico que dice el criticismo. No, no, no. Acá dice que tenemos limitaciones. Nuestros sentidos y nuestra razón son limitados. Por eso no podemos conocer el mundo que es tan complejo. Eso se llama escepticismo, ¿ya? Más bien, es más escepticismo. 7. Al ser objetivo, el conocimiento se diferencia de las opiniones, ¿ya? ¿Ya? Eso de tu opinión, mi opinión, ¿ya? Eso es relativismo, pues, ¿ya? Pero si el conocimiento es objetivo, si existe un conocimiento, si existe una verdad, entonces se cae todo eso de tu opinión, mi opinión. No, 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 acá no se trata de opiniones, ¿ya? Acá se trata de lo que, de la realidad, de la verdad, ¿no? ¿Ya? Justo ayer, por ejemplo, le interrogaban a una ministra, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Le preguntaban. ¿Cuál es su postura? ¿Está a favor o en contra de que cierre esta mina? Le dicen. No, 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 es que acá no se trata de opiniones, dice. El tema es que ya tenía que cerrar hace tiempo esa mina y empezar otro nuevo contrato, partiendo de que primero limpie todo lo que ha contaminado ahí, pues le decía, ¿no? ¿Ya? Entonces las opiniones, ¿ya? Las opiniones que son relativas nomás, ¿ya? Por eso yo, la verdad, cuando alguien me dice, respeta mi opinión, no, tu opinión no se respeta un comino, ¿no? Infórmate, trata de ser objetivo, ¿no? Que mi opinión, yo creo, eso no importa, ¿no? Trata de alcanzar conocimientos. ¿Cómo? Esfuérzate por ser objetivo, pues, ¿ya? 8. Un conocimiento a priori es aquel que, para verificarse a priori, no requiere de los sentidos, ¿no? A ver cómo lo encontramos ahí. Acá muy bien fuerte, pero no hay otra, pues, ¿no? Rechaza los sentidos, ¿no? No hay otro, no hay otro, sí, ¿no? No hay otro, sí, la B. 9. Si alguien afirma que solo es posible conocer fenoménicamente el mundo, ya, eso sí es criticismo, clarito, ¿sí o no? ¿Ves? Es posible conocer, no niega la posibilidad de conocimiento, ¿ah? Dice, sí se puede conocer, pero fenoménicamente, ¿ya? En cambio, si negara que se puede conocer, eso sería escepticismo, pero si dice, sí se puede conocer, pero solamente fenoménicamente, eso se llama criticismo, ¿ya? Cuidado, porque por ahí están confundiendo criticismo con eh, eh, con escepticismo, ¿ya? A ver, Huaranca me pregunta, de a priori, ¿cuál era el otro? El otro era a posteriori, ¿ya? A posteriori con la experiencia, a priori sin la experiencia, ¿ya? 10. La expresión que representa la actitud de un dogmático, ¿cuál sería? A ver acá, en la 10. La D, a ver, ¿conocemos los hechos? Sí, exactamente, el hombre puede conocerlo todo, ese es el dogmático, ¿ya? En cambio, el escéptico se cuestiona es, ¿realmente podemos conocerlo todo? ¿El mundo es tan complejo que podremos conocerlo todo? Yo creo que no, dice el escéptico. El dogmático dice, no, sí, sí se puede conocer todo. Listo. Ya está, muchachos. Hasta ahí avanzamos, ¿ya? Bueno, voy a prepararme para mi clase en la otra aula, ¿ya? A no ser que haya alguna pregunta, a ver, con toda confianza. ¿Ya? Entonces, cuidado, porque están confundiendo por ahí criticismo con escepticismo. Cuidado, ¿ya? Repito, el escepticismo plantea que el hombre tiene limitaciones para conocer. El hombre no puede conocer el mundo, que es demasiado complejo para su sensibilidad y para su razón, ¿ya? En cambio, el criticismo dice el hombre sí puede alcanzar conocimientos objetivos. Mira, es otra diferencia. Para el escepticismo, el hombre no es capaz de alcanzar conocimientos objetivos, no puede. En cambio, para el criticismo sí, el hombre puede alcanzar conocimientos, ¿ya? Objetivos, ¿ya? Pero fenoménicos, de tal manera que no hay conocimientos absolutos, entonces, pues.
Esto es temporal, ¿ya? Conocimientos fenoménicos. Lo que no podemos conocer es el nómeno, la realidad tal cual es. ¿Ya? Listo. Ya, muchachos. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Ya. Un abrazo. Sí. Gracias. Gracias por acá. Sí. Ya, muchachos. Nos vemos. Miss Miriam, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.